The Universe of Genetics Present. Diálogos para entender la vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un capítulo más, es el episodio 3 de Diálogos para entender la vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho, que es acerca de la biología molecular y el dogma central de la biología molecular. Es uno de los temas que nos ayuda a seguir entendiendo esta corriente de cómo funcionamos, de la manera en que se estructura desde el interior todo lo físico, lo que podemos entender del funcionamiento y de la estructura de los organismos vivos. Y pues es uno de los temas que de verdad estoy muy contento de poder realizar. Yo soy Fabián Cruz y los invito a continuar escuchando. Episodio 3. El dogma central de la biología molecular. Bueno, en episodios pasados hemos hablado acerca de algunos conceptos, por ejemplo, la materia, cómo se va organizando a través del tiempo hasta llegar a ver cómo los bioelementos se conjugan y generan biomoléculas y las biomoléculas se interactúan entre ellas para llegar a mostrarnos lo que son los primeros organismos bióticos o que tienen esa característica específica y pues que estos organismos van evolucionando a través del tiempo, dando lugar hasta nosotros, que somos organismos pluricelulares con unas capacidades y funcionalidades más complejas. Es muy interesante porque podemos ver este paso de la evolución a través de los otros organismos bióticos con los que existimos en la actualidad, por ejemplo, los protozoos, las bacterias, los hongos, las plantas y otros animales. Y pues para llegar aquí, pues es, es un camino muy largo. Pero para hablar de esto es importante tener en cuenta una biomolécula muy importante para esta biomolécula son los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Bueno, pues ellos, a grosso modo, tienen la función de decir, esta estructura con estas funciones, pues puede prevalecer en el universo, pero de esta manera. Y pues prevalecen a través del espacio y el tiempo gracias a que existe un código de vida. Ese código que plantea cómo debe estructurarse, cómo debe funcionar y pues da lugar y da pie a que existan los organismos bióticos. Y es también la molécula de la herencia que le permite adaptarse también a su entorno porque se van generando cambios en ella que le permiten irse modificando para evolucionar y permanecer en el espacio y en el tiempo. Es el motor, es el engranaje principal de la vida y pues vamos a empezar a hablar acerca de esto, ¿no? Tengo que mencionar aquí algunos personajes muy importantes y esta es como que una introducción un poco histórica. Por ejemplo, a Charles Darwin y a Gregor Mendel son personajes ya que todo el mundo conoce. Bueno, no todo el mundo, pero son personajes muy nombrados, ¿sabes? Por ejemplo, Charles Darwin nos habla de cómo los organismos se adaptan a través del tiempo, generando nuevas características que le permiten pues sobrevivir y dejar una descendencia. Aunado a esto, tenemos el trabajo de Gregor Mendel con los mentados chícharos, sus guisantes de Mendel, donde identifica que existen patrones de herencia. Pues si lo traspasamos al tiempo, a su momento, a su entorno en el que estaban estos dos autores, tanto Mendel como Charles Darwin, ellos dan explicaciones más razonables de cómo funciona la vida, cómo se adapta, cómo evoluciona y cómo existen estos mecanismos de herencia. Pero mucho después, llega ya el descubrimiento de, en realidad, qué es esta característica que le permite generar, lo que son los patrones de herencia, la adaptación y la evolución con Watson, Crick, que se sustentaron en los trabajos de Wilkins y de, Rosalind Franklin. Entonces, pues, ahí es donde ya tenemos una explicación un poco más estructurada de cómo es que funcionan cómo es que existe un un sistema físico que permite, guardar esa información, generar información nueva,
que pues, es la que comanda todas las características funcionales y estructurales que se encuentran en un organismo un poco más complejo, en un organismo complejo, biótico. Entonces, pues, vamos a empezar por ahí, describiendo un poco acerca de, pues, este descubrimiento de James Watson y que de Watson y Crick, de Rosalind Franklin y Wilkins. Bueno, ya, estamos trabajando en esta idea de cuál es la molécula física, cuál es la forma física de estas ideas que ya preconcebimos, ¿no? De adaptación, de evolución, de mantenimiento. ¿Qué es lo que se genera? ¿Cuál es esa estructura física que, pues, tiene estas indicaciones, se encarga de hacer todo esto? Pues, es donde entra el trabajo de Wilkins, de Franklin, de Watson y Crick. Ellos dan respuesta a esto a través de lo que es el ADN. Bueno, vamos a hacer un ejercicio imaginativo, vamos a tomar una porción de nuestro cuerpo y nos vamos a ir poco a poco haciendo zoom. Vamos a ver una célula. Hay muchos tejidos, ¿ok? Pero esos tejidos están compuestos de muchas células y todas ellas en conjunto pues tienen funciones específicas que son las de ese tejido. Ok, vamos a tomar una de estas células que se encuentran en este tejido. Vamos a tomar el de la piel, una célula epitelial de la piel y vamos a hacerle un zoom muy grande. También esta célula se encuentra con una composición específica, ¿vale? Tenemos que esto está compuesto por organelos. Estos organelos tienen funciones específicas, tienen características y formas específicas. Y pues vemos a la célula epitelial, tiene una bicapa lipídica, tiene mitocondrias, tiene retículo endoplasmático, tiene ribosomas, tiene un núcleo. Y pues dentro de sus funciones no tiene el intercambio de sustancias de forma pasiva, del interior con el exterior, transporte activo, genera energía, ufale, tiene un montón de funciones que le permiten mantenerse en ese estado que es el estado biótico. ¿Ok? Ok, bueno, entonces vamos a ver esta célula y nos vamos a fijar en un organelo que es muy importante. Vamos a abrir la célula y nos vamos a meter dentro de ella y pum, de repente estamos en su núcleo. Su núcleo es muy importante. En las células eucariontes se dice que tienen un núcleo verdadero y es donde la mayoría del tiempo la molécula del ADN, que es nuestro material genético, nuestro material de herencia, se queda ahí, se mantiene ahí. eh, Siempre se mantiene ahí, a excepción de los momentos en las fases en las que las células se dividen y pues generan progenie. Bueno, en este caso estamos ya en el núcleo, vamos a ver a las hebras del ADN y pues ahí es donde entra la importancia de la participación de estos autores con la descripción de la molécula del DNA, ¿no? Pues tenemos una molécula del DNA que se describe, que lo podemos ilustrar como una cadena, ¿no? Una cadena, una de doble hélice, pues que imaginemos que en cada eslabón está un monómero. Un monómero, muchos de estos monómeros, que son los nucleótidos, van a generar lo que son hebras, van a generar esa cadena larga del ADN que contiene toda la información necesaria para pues llevar a cabo nuestros procesos, para tener la característica que tenemos. Y bueno, ya tenemos a esa hebra de ADN y ya tenemos ese nucleótido, ya tenemos a ese polímero que está conformado por muchos monómeros. Estos monómeros, que son los nucleótidos, van a tener una composición específica, tienen un ácido fosfórico, una pentosa, ¿sí? Un carbohidrato, una pentosa, un azúcar, perdón, que en este caso es una pentosa, puede ser ribosa en el caso del ácido del ARN y desoxirribosa en el caso del DNA, y vamos a encontrar que también tiene una base nitrogenada. Esto sí es importante porque, bueno, en este caso tenemos adenina, tiamina, citosina, guanina y tenemos el uracilo. Aquí hay una regla muy importante que es la regla de complementariedad de bases. Bueno, en este caso la complementariedad de bases lo que nos dice es que la adenina siempre va a estar con la tiamina y la citosina con la guanina. Siempre, siempre, siempre. Eh, o sea que donde hay una adenina, siempre va a estar en la contraparte de ese eslabón debe de existir una tiamina y donde se encuentra una citosina, en la contraparte debe existir una guanina. El uracilo, bueno, el uracilo es una base nitrogenada que aparece en el ARN sustituyendo a la base de lo que es la tiamina. Es una diferencia que en el ARN no existe, no se encuentra la tiamina, sino se encuentra el uracilo.
Bueno, ya tenemos la cadena que contiene nuestra información, con la que pues se generan procesos de conformación, de funcionamiento, características estructurales, cómo debe funcionar, qué debe de hacer. Y pues todas estas indicaciones se expresan tanto en una célula particular como ya en un organismo completamente complejo, ya un organismo pluricelular. Entonces, este proceso de señalización y de la expresión de esto, pues se lleva a cabo a través de un proceso que se llama el dogma central de la biología molecular. Bueno, ya expliqué acerca de cómo se compone el ADN, pero ahorita vamos a explicar acerca del ARN. Básicamente existen tres tipos de ADN, que es el ADN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. El ARN es como si tuviéramos esa cadena, pero en vez de tener una contraparte, es como si fuera una cadena nada más partida a la mitad. Nada más tiene un pedazo, ¿ok? No tiene su complementariedad. Y ahorita lo vamos a explicar cómo funciona, cómo se da este proceso. Siempre se ha tomado este proceso con una explicación, con un sinónimo de compararlo con una receta de hacer algo, ¿vale? Bueno, tenemos el ADN, no podemos tomar un libro de recetas, por ejemplo, y llevárnoslo, no sé, se encuentra en una biblioteca y no lo podemos transportar de esa biblioteca a nuestra casa y estamos muy limitados para acceder a ella, no la podemos traer, no. Entonces lo que hacemos es sacarle una copia. Esa es la función del ARN mensajero. Entonces, en esas dos cadenas, en esas dos hélices, vamos a cortar una sección y pues, es como si sacáramos una copia. Ok, tenemos la copia de esto. Lo transportamos y lo llevamos a nuestra casa. Y en esta copia, que es el ARN mensajero, estamos tomando una copia de nuestro ADN. Con esta copia vamos a poder, no sé, rayar con ella, pues cocinar algún platillo o dependiendo de qué sea la receta, ¿vale? Vamos a, vamos a tomar ese ARN mensajero que es una copia. Esto se genera a través de una burbuja de replicación. En este caso hay muchas enzimas que se encuentran inmersas en este proceso, pero una de las más importantes es la ADN polimerasa. Esta va a tener la función de que, no sé, esta burbuja de replicación se abre de tal punto a tal punto en la cadena. Ok, la cadena se va a abrir y va a separar las dos hebras y ADN polimerasa, va a llegar la polimerasa y va a ver, oh, aquí se encuentra una adenina, ok, aquí debería de ir una tiamina, pero estamos generando ARN, entonces va un uracilo, o aquí hay una citosina, ok, aquí tengo que poner una tiamina, aquí hay una tiamina, aquí tengo que poner una citosina, y se va generando esa copia poco a poco, que después se va a recortar y pues se va a volver a cerrar la cadena del ADN, pero ya tenemos esa copia, tenemos esa información. Ahora lo pasamos hacia otro lugar. Vamos a llegar a los ribosomas. Los ribosomas están compuestos principalmente de ADN ribosomal, de ARN ribosomal y de ribonucleoproteínas. Aquí vamos a tener la participación del otro ARN, que es el ARN de transferencia. Bueno, aquí vamos a tomar algunos puntos importantes. Ya tenemos esa copia, ¿no? Ya tenemos esa copia, llega a los ribosomas y aquí es donde entra el ARN ribosomal. Pero aquí llega llega un proceso bastante interesante que se llama traducción. Imaginemos que tenemos la receta, la tenemos, pero la tenemos en un lenguaje distinto al que entendemos, ¿ok? Tenemos que hacer una traducción porque si no, no la vamos a entender, no vamos a poder hacer nada con ello. Y entonces aquí inicia un proceso que es una regla de cómo convertir estos codones con bases nitrogenadas, con nucleótidos, cómo lo vamos a convertir en aminoácidos o proteínas, que es al final el producto que tiene las funciones de señalización, de organización, de esto tiene que verse así, esto tiene que funcionar así. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Ok. Una vez que ya tenemos esa copia, cada tres nucleótidos, cada tres bases nitrogenadas, para que sea más fácil de explicar. Por ejemplo, tenemos un uracilo, guanina, uracilo. Ok, cada tres de esas bases nitrogenadas
van a tener, van a corresponderse a un tipo de aminoácido en específico. Imaginemos que el ARN de transferencia, que se dice que tiene la forma de trébol, acarrea dentro de sí un aminoácido en específico. Este ARN de transferencia va a llegar a donde ya obtuvimos la copia de ese, la copia del ADN, que es el ARN mensajero, y va a leer cada 3 bases nitrogenadas, va a estar leyendo. ¿Qué dice aquí? No, dice UGG, aquí dice UGA. Ok, va a leer eso y va a adherirse a eso dejando un aminoácido. Y posteriormente va a dejar otro aminoácido. Y posteriormente va a dejar otro aminoácido. Y así se va a ir generando poco a poco con esos aminoácidos cadenas peptídicas. Estas cadenas eh, peptídicas en algún momento van a terminar teniendo la estructura de una proteína. Y esa proteína va a tener, ahora sí, al momento de salir de esta célula, esa proteína puede tener una función tanto estructural, esa proteína puede marcar un carácter que puede ser estructural o funcional. ¿Estructural a qué me refiero? Ok, nuestro cabello es marrón. ¿Por qué nuestro cabello es marrón? Oh, y es que en tales células se genera cierta proteína que, pues, al final de cuentas, termina influyendo en que nuestro cabello sea marrón. Ahora, funcional, ¿a qué me refiero funcional? Oh, es que nuestro páncreas, produce tanta insulina y metaboliza de esta manera mucho mejor los azúcares, los carbohidratos. Okey, ya tiene una función, tiene una importancia, un carácter específico en lo que es en el metabolismo. Y esta es la manera simple de explicar cómo es que funciona el dogma central de la biología molecular, para traer esa información que se encuentra en el núcleo, que se encuentra simplificado en instrucciones para que, pues, en un organismo complejo, como nosotros, ya de adultos o de niños, pues, se llegue a generar un carácter específico. Esto es a grosso modo, en realidad, obviamente es más específico, pero creo que sería un buen acercamiento y una de las primeras pláticas importantes para entender cómo es que funciona este mecanismo. Algunas cosas que me gustaría resaltar de esto es que, es que, a ver, ¿cómo es que en una célula pequeñita, un microorganismo vivo, bueno, no le podemos decir microorganismo porque no es un organismo por sí, sino que es parte de un organismo, pero una parte muy pequeña de nuestro cuerpo, como lo es una célula, puede llevar a cabo este proceso para generar esta función específica, para generar esta característica específica? ¿Cómo es que esta célula se va a ir adaptando a su entorno? ¿Cómo es que todas estas instrucciones desde cómo se va a adaptar esa célula, cómo va a relacionarse esa célula en nuestro tejido, tiene un orden complejo y cómo es que todo este orden complejo llega hasta nosotros? Eso es, creo que es la parte fundamental e importante. Algunos aspectos para recalcar, pues, hablando del dogma central de la biología molecular, así muy general, creo que debemos de siempre recordar, lo que son, pues, los pasos, las funciones, cómo se lleva a cabo, qué es transcripción, tenemos la hebra madre, tenemos el ADN y, pues, tomamos una copia. Traducción, esa copia la vamos a traducir a un idioma que podamos entender. ¿Cuál es este idioma? El idioma de las proteínas. Y las proteínas ya son la parte funcional de este código, ¿no? Ya es el cómo llega, ya es el producto final de este código y cómo se puede representar, cómo puede tener una interacción ya directa. Y pues esa parte final, esa proteína, pues es la expresión. Creo que aquí hay algunos puntos muy importantes, pero ya son un poco más complejos para abordar. Por ejemplo, no todo el ARN, mensajero se transcribe. Mucho de este ARN tiene, funciones, perdón, no es que se transcriba, sino que no se traduce. Okey, entonces este ARN tiene una función dentro del ADN, tiene funciones en la supresión de genes, tiene en la
tiene funciones en la supresión de cromosomas, tiene funciones en la remodelación de la cromatina, tiene muchas, pero muchas funciones dentro de... Y esta parte es muy interesante, pero creo que esta parte la vamos a ver igual de forma general en lo que es la epigenética. Y para el dogma central de la biología molecular creo que es suficiente. Pero pues nos quedamos con esta parte, este trabajo imaginativo de cómo irnos hacia adentro, cómo irnos a cómo funciona una parte muy pequeñita de nosotros que también está viva, desde una célula, desde el núcleo de una célula, cómo se genera este proceso a través del cual pues se dan las órdenes para que funcione esa célula, para que funcione ese tejido al que pertenece esa célula, para que funcione todo ese aparato al que pertenece ese tejido y como para que funcione completamente el organismo pluricelular al que está adscrito ese aparato. Esa es la parte tan interesante y pues quizás más adelante pues ya me toque adentrarme y me toque platicar con ustedes acerca de esta interacción, este proceso del dogma central de la biología molecular de forma más compleja, pero pues ya será después. Por el momento creo que sigo cumpliendo esta parte, esta función de explicar un poco acerca del funcionamiento, de cómo funcionamos como organismos vivos de forma física, en lo físico, en el plano físico. Y pues estoy muy contento porque este es uno de los temas que muchas personas que son importantes a veces, o lo he dicho con muchas personas, o he platicado acerca de esto con algunas personas que son importantes y que han sido importantes en mi vida. Y pues en realidad este proyecto lo hago para mí, para, no sé, sentir que todo esto que en un momento estudié, que es algo que me apasiona entender y ver, pues pueda yo reflejarlo, pueda sacarlo de mí. El siguiente tema va a ser epigenética. Pues no les digo que estudien porque va a ser una introducción igual muy breve acerca de lo que es epigenética. Es maravillosa, pero vamos a seguir con ese son. Vamos a seguir viendo hacia adentro, vamos a seguir viendo lo complejo que es adentro, adentro de nosotros, en cada pedacito de nosotros y pues muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente, bueno, nos escuchamos en la siguiente.